4,57% de los votos, mientras que Alejandro Guillé alcanzó el 45,43% no más. Analizamos los resultados de la segunda vuelta. Estamos aquí en el estudio junto a la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy buenos días, Verónica. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos quienes nos escuchan. ¿Qué tal, ministra? Bueno, aquí hay una derrota, todo evento, derrota de la nueva mayoría, derrota del gobierno, de los partidos que forman parte de la nueva mayoría. Y también en el Frente Amplio, sus líderes que a regañadientes decidieron apoyar a Alejandro Guillé, también tendrán que asumir la derrota porque aquí en esta elección no han ganado nada, ¿o sí? A ver, yo iría haciendo algunas distinciones. Primero, yo creo que lo más noble de hacer y lo que corresponde hacer es reconocerle un triunfo contundente a Sebastián Piñera. Eso es lo primero. Y además felicitarlo por su triunfo y a todo su equipo, porque yo creo que hicieron una campaña exitosa, dado y visto los resultados de ayer. Eso es como primera cosa. Ahora, yo no pondría en una misma situación a todos esos grupos que usted señala. Nosotros nos vamos a hacer cargo del gobierno, por lo que nos corresponde en este rol, más allá de que muchos de nosotros somos militantes y tendremos otros espacios para hacer esas reflexiones. Pero el gobierno se la jugó por la candidatura de Guille. Pero con respecto al gobierno, nosotros nos jugamos por una agenda política progresista. Ese es nuestro verdadero apuesta. Y ese juego por esta agenda política progresista, yo creo que tuvo un triunfo, más bien. Si nosotros pensamos, muchas de las banderas de las importantes reformas de la presidenta Bachelet fueron asumidas también en las últimas semanas por el candidato de hoy día presidente electo Sebastián Piñera. Nosotros creemos de verdad que como gobierno hemos hecho un avance importante para Chile, hemos corrido, como hemos dicho, el cerco de lo posible y no podemos desconocer los enormes avances y triunfos que hemos tenido en ese sentido para nuestro país, para la gran mayoría de las personas. Y bueno, pasó aquí que hubo, desde mi punto de vista, una enorme derrota electoral, importante y contundente, como he dicho, pero está por verse. Yo no creo que sea una derrota política. Yo creo que en lo político el gobierno de la presidenta Bachelet sale bastante bien, bastante fortalecido, y en marzo del 2018, cuando se haga una evaluación del gobierno de la presidenta Bachelet, sin lugar a duda va a ser un logro, o sea, va a ser un gobierno de muchísimos logros. Ministra, el legado de la presidenta Bachelet no queda en duda con la entrega por segunda vez del poder de ella a Sebastián Piñera. Es que yo creo que el legado se juega concretamente en los antes y después para las personas. Yo creo que efectivamente cuando hoy día tenemos, por ejemplo, una ley que despenalizó la interrupción del embarazo en 3 causales y tengamos la situación de una niña lamentablemente violentada sexualmente y que producto de aquello surge un embarazo y esa niña no va a ser penalizada como era antes, el legado se juega ahí, se juega en la experiencia concreta de cada uno, o se juega en la experiencia concreta de un joven que el próximo año, en marzo, sin ninguna posibilidad en su pasado desde el punto de vista económico, va a poder decir: yo quería estudiar tal carrera y ahora con la gratuidad puedo hacerlo. Es en ese tipo de situaciones donde el legado de la presidenta Bachelet hace sentido, cobra importancia y es finalmente lo que da a un gobierno la satisfacción de haber gobernado. Pero si no corría riesgos ese legado, ministra, ¿por qué jugarse durante esta segunda vuelta, con todos los viajes que hizo la presidenta por todo el país, por una candidatura en lugar de otra? Es que yo quiero en esto ser bien insistente, si usted me permite, Verónica. Sí, claro. Nosotros como gobierno, más que jugarnos por una candidatura, insisto, nos estábamos jugando por un proyecto político y por una idea de país. Y esta cantidad de viajes de la presidenta Bachelet que ustedes van a ver que van a continuar de aquí a marzo del 2018, ex post de esta elección, porque tienen que ver con la realización de las obras. Y tenemos tantas obras que mostrar. Son verdad, los CESFAM están ahí, las obras de infraestructura, los puentes están ahí, los caminos están ahí, la gratuidad en la educación, insisto, está ahí y es palpable. No estamos inventando, no es ilusión, no es discurso. Entonces, eso, por cierto, al final de un gobierno coincidía con que las obras son más notorias al final del gobierno porque llegamos al periodo en que están en su etapa de finalización y concreción. Aquí hubo, insisto, y sigue habiendo una identificación por un proyecto político que nosotros creemos que está vigente, que es del progresismo en Chile y que, por cierto, sus fuerzas políticas, me refiero a los actores políticos, seguramente tendrán
que reflexionar muy profundamente después de la elección del día de ayer. Pero esa es una parte de la historia, pero ¿hasta qué punto el gobierno reconoce, por ejemplo, la falta de acompañamiento en la coalición gobernante, en la nueva mayoría, donde hubo una fragmentación que quedó en evidencia con 2 candidaturas presidenciales, listas parlamentarias que no fueron unificadas, y eso se traduce también en el Parlamento discrepancias que fueron por determinados momentos bien fundamentales dentro de la nueva mayoría? Porque si el gobierno hubiera tenido un acompañamiento más contundente, ¿usted cree que habría sido otra la situación? Pero mire, 2 cosas. Primero, por un tema, yo creo, de constructivo y de llamado a la unidad, que no solamente puede ser llamado a la unidad, sino que tiene que ser vivir esa unidad para poder efectivamente la centroizquierda seguir siendo tan relevante para el desarrollo político del país. Creo que los espacios de crítica tienen que ser espacios hoy día, digamos, en los senos de los partidos, en la coalición. Ahí tiene que haber una conversación. Ahí faltó liderazgo, ¿no? No lo sé, yo no voy a calificar ahora, me parecería, no es un momento, yo creo, para empezar a buscar responsabilidades o ese tipo de cosas, yo creo que no. El gobierno, por su parte, no puede desconocer que para haber avanzado todo lo que hemos avanzado, contamos con los votos de la nueva mayoría en el Congreso. Si no, no tendríamos las reformas que tenemos, no tendríamos nueva educación pública. O sea, recordemos que la educación de la dictadura, la educación de Pinochet, se acabó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Está bien, O sea, pero el proceso, ministra, fue complejo. Porque las coaliciones son amplias, porque siempre ha sido complejo, Verónica. Y porque hoy día tenemos también una sociedad muchísimo más compleja también. Gobernar hoy día no es lo mismo que gobernar en los 90. Y eso también ha desafiado a las fuerzas políticas. Y por supuesto, no voy a desconocer que hubo un proceso político distinto. Nosotros siempre lo dijimos, estábamos desafiados a tener 2 candidatos, no un candidato, a que no tuvimos primarias y por lo tanto, nosotros siempre lo dijimos como gobierno, nos habría gustado, pero era una decisión de ellos y la respetamos hasta el final y fuimos muy, además, como decirlo, flexibles y nos adaptamos a esa realidad. Y a propósito de eso, ¿cómo se va a hacer oposición, ve usted, ministra, con una nueva mayoría como tal, o la nueva mayoría se acabó, como se dijo también antes, después de la primera vuelta? Bueno, la nueva mayoría, sin lugar a dudas, continúa hasta marzo del 2018 porque los mismos partidos han comprometido su lealtad y nosotros como gobierno dijimos somos leales a la coalición que nos dio origen y seremos leales hasta el final del gobierno. La reflexión respecto de una nueva coalición o de cómo se dan las alianzas, digamos, la política de alianzas, por decirlo así, al interior de cada partido es algo que tienen que reflexionar los partidos. La Democracia Cristiana tiene para eso una instancia partidaria que ya ha señalado que es en ese espacio donde va a discutir su política de alianzas y así serán seguramente todos los partidos. Ahora, aparte de esta transformación que hubo en la opinión pública, que se tradujo en la votación que conocemos, que fue contundente, favorable a Sebastián Piñera, muchos ven que aquí ha imperado el individualismo, que hay un cambio cultural donde el consumismo ha sido fundamental para también tomar acción en el campo político. ¿Lo ve así usted o no? Bueno, yo creo que si ya uno se pone en un análisis más sociopolítico, hay muchas claves que hay que tratar de poder descifrar en esto, para poder interpretar qué está pasando en Chile hoy día. Pero hemos dicho que Chile cambió, pero tiene de algunas mezclas que son interesantes, porque por una parte, nosotros no podemos olvidar que, por ejemplo, para resolver los problemas en salud, las personas, el 80% de los chilenos necesita del Estado. O sea, una amplia mayoría de chilenos en áreas que son muy sensibles para la vida, requiere de una presencia importante del Estado. Y el Estado en sí mismo es el reflejo de lo colectivo, y donde concurrimos todos a ayudar al otro, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo se aplican las políticas públicas y cómo se pueden financiar. Entonces, yo creo que lo que puede haber es, de alguna manera, algunas mezclas de sentido de las personas, que por una parte está, por cierto, esta idea de que lo individual es lo que prima por sobre lo colectivo. Yo creo que más bien lo que ha quedado demostrado es que se requieren el reconocimiento de ambas cosas. O sea, las personas requieren, por cierto, los espacios necesarios para emprender y para hacer, y en eso nosotros nunca hemos estado en desacuerdo, pero seguimos pensando que el Estado es muy relevante para que las personas puedan llevar adelante sus vidas, digamos, y enfrentar las vulnerabilidades que se enfrentan en la vida, como episodios de salud, eventos en salud o pérdida del empleo, en fin, donde el Estado tiene que estar presente con una mano solidaria. Y en ese sentido, yo creo que la centroizquierda va a seguir estando vigente como proyecto político y es muy, muy relevante para eso tener la claridad para explicarle al país qué es lo que significa ese proyecto claro de centroizquierda.
Ministra, cuando uno ve el resultado de la elección en la Araucanía particularmente, Sebastián Piñera tiene ahí un 62,4% de la votación y Alejandro Guillén 37,6%. ¿Hay una autocrítica de parte del gobierno de algo que se hizo mal como para un resultado de ese tipo? Yo creo que hay un espacio bien importante para mirar ahí la autocrítica, a pesar de todos los recursos y las estrategias desarrolladas concretamente para resolver un problema tan histórico como el problema que existe en la región de la Araucanía. Por esfuerzos no nos quedamos, se ha hecho mucho. Se ha hecho desde la iniciativa legislativa, que es al final de un proceso de colaboración de los sectores más amplios desde el punto de vista político también en esa región, como fue la comisión asesora, que elabora, ¿no es cierto?, una propuesta al Ejecutivo y que recoge también muchas de las cosas que ya se habían venido haciendo. Ha habido un esfuerzo importante por resolver desde el punto de vista integral la situación de la Araucanía, pero bueno, hoy día los ciudadanos y ciudadanas de esa región han expresado algo distinto y eso hay que mirarlo, hay que ver, pero hay que darse unas horas también de tiempo y unos días probablemente para ir descifrando con mayor sutileza y detalle los mensajes de la ciudadanía. Ahora, si bien aumentó la cantidad de votantes en forma sustantiva, uno observa que hay 7 millones de chilenos que votaron, pero hay 7 millones de chilenos que guardaron silencio. Esa situación, ¿hasta qué punto se puede interpretar con respecto a la representatividad de quienes gobiernan los países y en este caso concreto de Chile? Bueno, el desafío de aumentar la participación es un desafío completamente vigente. Todas las democracias para fortalecerse tienen que estimular cada vez más la participación, pero dado lo de que vimos ayer, ¿no es cierto?, creo que es súper relevante también destacar la alta participación para lo que se esperaba, digo, respecto a la expectativa, no respecto del padrón en general, porque por cierto seguimos estando bajo el nivel de participación que se podría tener, pero sí fue importante la señal que se dio ayer, creo que ha sido un éxito desde el punto de vista de nuestra democracia, sale fortalecida con esa cantidad de participantes, pero tenemos que seguir pensando cómo acercamos a las personas a una política que les es útil, que les es funcional, que se entiende para qué existe. Yo creo que en eso la pedagogía que hagamos y el entender además que nuestra sociedad ha cambiado tanto, que la influencia de las redes sociales es la que es, que cada vez se abrazan más causas y que a lo mejor el clivaje derecha-izquierda a mucha gente no le hace sentido, que está por otro lado la crisis de la desconfianza, que también hay que abordar. Es decir, son muchos los desafíos, pero esto es la maravilla de dedicarse también a la función pública, a la función política, yo la reivindico. ¿Ministra? En las derrotas y en los triunfos. Ministra, ¿es el momento de reponer el voto obligatorio? Algo insinuó la presidenta Bachelet ayer cuando dijo que ella se había equivocado, que ella había pensado que los chilenos tenían un mayor espíritu cívico. Yo creo que es una discusión súper vigente, visto lo que... ¿Para estos últimos 3 meses, ministra? No, nosotros como gobierno, nosotros ya tenemos una agenda legislativa acotada, tenemos cambios importantes, por cierto, que vienen desde el punto de vista institucional también, tenemos compromisos con el país, proyecto de nueva constitución, por ejemplo. Ahí hay espacios para algunas conversaciones en ese sentido, pero nuestra agenda legislativa es la que es, la conoce el país y la hemos priorizado de manera transparente. La presidenta de la República ¿va a ir finalmente a la zona de catástrofe en Chaitén, Santa Lucía? Eso señaló ayer, efectivamente, después de visitar, como es ya una tradición republicana, al presidente electo en su casa para poder compartir un desayuno. Luego se trasladará hasta la provincia de Palena, comuna de Chaitén y específicamente Villa Santa Lucía, para conocer en terreno la situación que, bueno, anoche vivieron una evacuación. Sabemos lo difícil que es estar en ese territorio, un territorio muy bellísimo, pero con todas estas dificultades desde el punto de vista de la naturaleza. Pero bueno, se está haciendo todo un trabajo ahí para poder encontrar a las personas desaparecidas y generarles seguridad a aquellas personas que pudieron sortear esta tremenda tragedia. Queremos agradecer a la ministra secretaria general de Gobierno, Paola Narváez, que nos haya visitado aquí en los estudios del Diario de Cooperativa en el barrio Yungay, Maipú 525, siempre su casa. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, ministra. Igualmente para usted. ¿Qué es mejor con plan de Claro? 2 planes de Claro. Y pagas solo uno. Ahora tienes 2x1 en los planes ilimitados. Sí, por